Dios les bendiga, hermanos, hermanas, en este hermoso día glorioso, que por la misericordia de Dios estamos aquí. Amén. Nuevamente, para dar toda honra y gloria a aquel que se lo merece, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y todo lo hacemos para la honra y gloria de Dios. Amén. En Números 21:4. Dice la hermosa palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Sanidad divina. La plaga de serpientes ardientes enviada sobre el pueblo de Dios fue en realidad un castigo que ellos mismos se infligieron debido a su frecuente murmuración. Dios permitió que su juicio se aviniera a la persecución, a la presunción, y muchos murieron por la mordedura de las serpientes. Pero en respuesta al arrepentimiento de su pueblo, Dios prescribió que se erigiera una serpiente de bronce y todo aquel que levantara la vista con fe hacia ella sería sanado. Entonces, implicar que la serpiente de bronce prefiguraba su crucifixión, nuestra sanidad, tanto espiritual como física. Viene de poner nuestros ojos en Cristo crucificado. Amén. E identificarnos con Él, ya que por su herida fuimos sanados. Amén. Sí, así dice la bendita palabra de Dios. Aquí en Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Enfermedades tanto espirituales como físicas, todo Dios nos sanó al creer en Él, al poner nuestra mirada en Él y venir a Él. Amén, aleluya. Fíjense qué hermoso, amén. ¿Por qué? Porque así es el grande amor de Dios. Viene el hombre arrepentido, ¿verdad? Y Él se arrepiente. Fíjate cómo dice Salmos 78:34. Dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya.
¿sí? Lo voy a repetir. Pongamos atención, hermanos, qué hermoso es aquí. Esta palabra dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Fíjate, por eso su grande amor de Dios para con nosotros, dice que manda a su Hijo unigénito, amén, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, amén. Sí, así dice su hermosa palabra, amén, aleluya. Fíjate ahí en San Juan 3:14. San Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Sí, fíjate qué hermoso es, papá, porque Él nos ama mucho, hermanos, Él nos ama. Amén, Él no quiere que nadie se pierda, amén. Así dice su palabra. Y el 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y primera de Corintios 10:9, ahí nos habla algo muy importante. Dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Toda esta palabra es para nosotros, hermanos, para que nosotros no cometamos esos errores. Amén. Sí, papá Dios deja toda su hermosa palabra. Por eso dice que escudriñemos la palabra de Dios. Es muy necesario escudriñar la palabra de Dios. Vas a obtener mucha sabiduría, ¿verdad? Amén, aleluya. Porque dice Hebreos 11:27, fíjate, dice, por la fe dejó Egipto. Aquí está hablando de Moisés. Amén. Les voy a leer desde el 23, que fue lo que él hizo. Amén. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Sí entendimos? Por la fe Moisés,
hecho ya grande, rehusó, dejó el lugar donde estaba, al lado del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, y teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Fíjate qué hermoso testimonio nos da aquí. Amén. Porque, hermano y hermana, el Señor en su misericordia, Él nos sacó a unos en diferentes maneras que vivíamos en el pecado. A unos llegó cuando estábamos enfermos, a otros en nuestros delitos y pecados. Pero Él con su grande amor te reveló la salvación, porque la salvación viene por revelación. Amén. Y todo esto que tú has dejado, amén, aleluya, ya no tienes que volver atrás y mirar atrás para tomarlo de nuevo. No, ella te hizo libre. Amén. Dice que Moisés lo dejó todo, puesta la mirada en el galardón. Fíjate qué hermoso, Así nosotros, hermano, Él ya nos sacó de esa vida, ¿verdad? Ya Él te transformó a una nueva criatura. No estamos en el desierto ya. Ya Cristo Jesús dio su vida por nosotros. Amén. Y nosotros tenemos que andar en esa vida nueva en Cristo Jesús. Amén. El ejemplo nos lo da, que la paga del pecado es muerte, muerte espiritual. Amén. Para ellos, cuando se rebelaban con Dios, eran castigados. Amén. Pero tú y yo, que en esta misericordia que estamos de Dios, ¿verdad? Que Él viendo nuestra condición, que somos polvo. Amén. Él ya nos perdonó, ya nos limpió, nos ha santificado con Él. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pero para andar en vida nueva, hermano, hermana. Sí, así es. Papá Dios así dice. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios te ofrece una vida eterna, tú que no has entregado tu vida a Dios. Una vida de paz, de gozo. Amén. Y la vida eterna, que es un regalo, un tesoro tan preciado. Amén, aleluya. Por eso tenemos que ser agradecidos con el Señor. Que no se nos olvide de dónde Él nos ha sacado y vivir para Él. Amén. Agradándole a Él, hermano y hermana. Amén. No se nos olvide de dónde Él te sacó, del lado cenagoso, de esos problemas. Amén. ¿Cuántas veces Él no nos ha guardado de perecer en accidentes? Pero viene su mano bendita y nos ayuda, nos rescata. Amén. Seamos agradecidos con Él, con Papá Dios. Seamos agradecidos, amando a Dios y sirviéndole. Amén, aleluya. Sí, porque
dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida en Cristo Jesús, escondida en Cristo. Amén, aleluya. Sí, amarle con un corazón íntegro. Amén. Porque Él sabe todas las cosas. Amén. Y si no es así, pídele a papá Dios. ¿Verdad? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Y todo lo hacemos para la honra y la gloria a mi Señor. Amén, aleluya. Por eso, como dice la bendita palabra de Dios, que ese pueblo que era, que no le amaba. Amén. Así dice en Salmos. Fíjate, me gustó mucho esta hermosa palabra. Dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Él es para nosotros nuestro refugio. Amén. Él es nuestra torre fuerte, el Dios Altísimo. Amén, aleluya. Dice, y se acordaban de Dios. Amén. Pero, le dice el 36, le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Amén. Pero Dios, ahora que tú ya entregaste su vida a Él, goza de esa paz, de ese gozo. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Cristo es vida eterna. En eso tenemos que gozarnos tú y yo. Amén. Que la dádiva, déjame te lo leo para que. ¡Ay, qué hermoso! Amén, aleluya. Romanos 6:23. Que sean bendecidos todos nosotros con esta hermosa palabra. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esta hermosa palabra quede en nuestros corazones. Amén. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y si pecas, pecas contra Dios, defraudas tu alma. Amén. Pero no estamos ya así, hermanos, sino vivir para Cristo, ¿verdad? Cada día que pasa, perdona, Señor, y ayúdame y seguir caminando en ese camino angosto. Amén. Dios te bendiga, hermano, hermana. Amén. Y el tema es, camina en el camino angosto. Amén. Dios te bendiga y esto sea para honra y gloria al Señor. Amén. Dios les bendiga.